Diego Giacomini. Mañana explota todo, no importa cuándo escuches esto. Eso, Estados Unidos, Argentina y la posible pérdida de Trump si afecta a la economía argentina. Bueno, Trump, ante todo, y a vos, Jorge, nuevamente. Mira, Trump acaba de ganar después de 6 años las elecciones en Texas, que es un estado estrictamente muy republicano, o sea que los republicanos pierdan en Texas es más o menos como que el peronismo pierda en La Matanza, para hacer un paralelo tal vez imperfecto, pero bastante verídico. O sea, esto perdió 20, no recuerdo, sacó el 30% y creo que antes había sacado el 53% de los votos. Entonces es una pérdida que muestra que el campo electoral político no la tiene nada fácil. Y ahora bien, no hay ningún país del mundo que esté tan alineado con Estados Unidos y con el presidente personalmente, Trump, como Javier Gerardo Milei y la política macroeconómica de Argentina. De hecho, eh, el swap con Estados Unidos es la potencial oferta transitoria de dólares que está subsidiando el tipo de cambio en Argentina, que está artificialmente sobreapreciado justamente por este apoyo de Estados Unidos. De hecho, fue el que permitió, con la intervención de Scott Bessent, mantener el tipo de cambio a raya previas a las elecciones. O sea, concretamente, si a Trump le va mal, muy probablemente el país que más sienta esa derrota electoral en términos tanto políticos como económicos del contexto internacional va a ser Argentina. Diego, leí ayer un mensaje tuyo donde vos decías que entre todos lados, comparando a nivel nacional, Cava, Gran Buenos Aires, nivel nacional sin AMBA, sin Cava, en todos daba que las ventas de lácteos, almacén, panadería y bebidas caen entre 20 y 45%. Y un gráfico general sobre que en las ventas de minoristas de alimentos y bebidas desestacionalizadas era el 59% de lo que era en noviembre de 2023, o sea, 40% abajo. Sí. Nadie puede decir de que, bueno, ahora consumen más bienes durables y por lo tanto la gente modifica sus hábitos de consumo cuando todos los alimentos en su conjunto bajan porque la cantidad de alimentos que la gente necesita supuestamente es inelástico. ¿Qué indica algo tan fuerte como que el consumo más básico de los alimentos haya caído entre 25 y 45% a lo largo de solo 2 años? Bueno, primero y ante todo lo que voy a decir es que en el tuit hay dos mediciones diferentes. La primera es del INDEC, que la de INDEC tiene en cuenta las ventas por Internet, que claramente a lo largo y ancho del país las ventas por Internet de productos de almacén, lácteos, bebidas, comida, carne, son muy bajas. O sea, eso es una práctica que es muy de Cava, del corredor norte de la ciudad de Cava, pero que prácticamente no existe en el interior. Yo siempre pongo un ejemplo. Hasta inclusive las ventas de la empresa de Galperín también es una práctica muy arraigada en Cava. Y esto, pongo un ejemplo, si uno vive en Miramar y uno quiere comprar un ventilador, si lo quiere comprar a través de la empresa de Galperín, le tarda en llegar una semana. Si uno sale caminando 4 cuadras, la va a comprar en Miramar el mismo ventilador sin hacer cola en 10 minutos. O sea, lo que te quiero decir es que el gobierno miente y sobreestima estos canales de venta que en realidad tienen una importancia muy inferior a lo que el gobierno quiere darles. Dicho esto, la venta de Internet, las ventas que menciono son del INDEC en supermercados a lo largo y ancho de todo el país y tienen en cuenta las ventas por Internet, como ya dije. Caen entre
20 y 45%. ¿Qué implica esto? ¿Por qué sucede esto? Porque el gobierno se equivocó en su política, en el diseño de su política macroeconómica. ¿Qué pasa? Aumenta exponencialmente por arriba de la inflación determinadas tarifas que hacen que haya un conjunto de servicios esenciales o de primera línea que aumentan más que la inflación, en un contexto donde los salarios pierden contra la inflación. Entonces, la gente ve que sus alquileres aumentan más que la inflación. La luz, el gas aumentan más que la inflación. Las expensas aumentan más que la inflación. Las prepagas aumentan más que la inflación. Los colegios privados aumentan igual o más que la inflación. Entonces, primero y ante todo, con su sueldo que pierde contra la inflación, tiene que afrontar todos estos gastos. Una vez después de pagar todos estos gastos, le queda un ingreso disponible muy pequeño para hacer frente a todos los gastos en otros bienes, incluidos los alimentos, y en servicios, con lo cual cae el consumo de estos productos, que si vos los mirás, caen en la medición del INDEC, caen en la medición de CABA, de CAME, caen en la medición de Sentia, bastante parejito a lo largo y lo ancho de todo el país, en los 24 municipios del conurbano, en el interior del país y en el país en general. Con lo cual es una realidad que no se la puede esconder. Es como tapar el sol con las manos. ¿Y cómo lo trata? Vuelvo al principio, de tapar el gobierno torpemente diciendo que los argentinos compran todo por internet, compran todo por la empresa de Galperín o compran bienes de capital o durables en lugar de alimentos. Y esto es muy cómico porque cuando vos mirás un bien durable por excelencia, te das cuenta que la construcción le va muy mal. Cuando vos mirás la industria, le va muy mal también, que hacen bienes bastante más durables que los alimentos, ¿no? Entonces, el gobierno miente, punto. De hecho, miente porque si subestimamos la inflación con la medición del INDEC, la contracara de subestimar la inflación es sobreestimar el crecimiento y a su vez sobreestimar los salarios en términos reales y subestimar la pobreza y la indigencia. Y al mismo tiempo sobreestimar el Producto Bruto. Y al mismo tiempo subestimar la deuda, porque el ratio deuda-Producto Bruto es mejor si vos producís estas modificaciones. Ahora, Diego, con tantos años dedicado a esto, ¿qué reflexión te genera la paradoja del choque entre esos datos duros de la realidad y las percepciones que una parte de la sociedad tiene cuando lo vota, una parte del empresariado, no una parte, una mayoritaria parte del empresariado argentino que no se queja, que es dócil, no sé si incluso al punto hasta es amable? ¿Qué reflexión te genera el contraste entre datos tan contundentes con una valoración de la realidad tan distinta de sectores que en otro momento pondrían el grito en el cielo? Bueno, me gustaría separar en este análisis que me pedís, por un lado, a la gente, al promedio de la gente, y por el otro a los empresarios. El promedio de la gente tiene pensamiento mágico, para mí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere que venga un político institucional y por arte de magia le solucione todos los problemas. O sea, la gente quiere que le brinden esperanzas, por un lado, que después se materialicen en soluciones cuasi mágicas. Y vos fíjate que la esperanza infundada
termina siendo un pensamiento mágico, o sea, se unen las dos cosas. Del otro lado, Milei, o el Poder Ejecutivo Nacional, o el gobierno, se autopercibe y se autopresenta a la sociedad como una bisagra en el tiempo. Como que a partir de ahora hay un mojón y un borrón y una cuenta nueva, dejamos de ser un país en 70 años de decadencia y pasamos a ser un país que en 30 años será potencia mundial. Tenemos un dirigente con pensamiento mágico que machea con el pensamiento mágico del público en general. Y el público general entonces va y lo vota. ¿Por qué digo pensamiento mágico? Porque es muy interesante. Te dice que todos los años vamos a crecer al 5%, 5,5% y vamos a salir de la decadencia. Y el PBI per cápita va a crecer exponencialmente y vamos a vivir un fenómeno parecido, y te da diferentes ejemplos. Irlanda, Singapur, el que le venga a mano. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la realidad está alejada de este pensamiento mágico. ¿Qué quiero decir? La tasa de crecimiento del PBI potencial de Argentina ronda el 1,0%. ¿Qué quiere decir? Que una vez que pasa el rebote del gato muerto, una vez que llegamos al techo de nivel de actividad en el cual estamos ahora, que es similar al del 2022, es similar al del 2017, es similar al 2015, no hay arrastre estadístico, no hay rebote del gato muerto, hay que crecer en serio, sustentablemente. Ahora, un estudio del Ministerio de Economía del 2018 del 2019 calculó la tasa de crecimiento del PBI potencial de Argentina. En aquel entonces rondaba el 1,6, el 1,7% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel entonces Argentina, en forma sustentable, podía crecer tan solo 1,6, 1,7 sin generar inflación y manteniendo el crecimiento. Lo doy vuelta, que si busca forzar la máquina, que se puede forzar la máquina quemando reservas, emitiendo, aumentando el gasto público o con un tipo de cambio artificial sobreapreciado, cualquier crecimiento que vaya por arriba de eso, en el corto plazo se va a pagar con una caída del nivel de actividad. Ahora, este crecimiento del PIB potencial, que era 1,6, 1,7, depende del stock de capital instalado, depende de la productividad del capital y depende de la productividad del trabajo. Cuando vos mirás los datos de CEPAL, Argentina es el único país en los últimos 14 años que la productividad del trabajo cae. Cuando vos mirás los datos de las pruebas PISA, Argentina es el único país que pierde hace 25 años sostenidamente posiciones en las pruebas PISA. Si vos mirás la inversión de Argentina en todo el siglo, desde 1990 a la fecha, Argentina es el país que menos invierte de la región en la región que menos invierte del mundo. Y Javier Milei, de los últimos 7 presidentes, es el presidente que menos inversión tiene desde Néstor Kirchner para acá, ronda el 13% del PBI. ¿Qué quiero decir? Si la productividad del trabajo baja, el stock se destruye capital y por ende la productividad de capital baja, esa tasa de crecimiento del PBI potencial que el propio Ministerio de Economía de Macri en el 2018-2019 estimaba que rondaba 1,6, hoy en día, a mano alzada, más o menos ronda el 1%. Entonces, Argentina, sostenidamente y sin generar inflación, no puede crecer mucho más allá de eso. Ahora, paso a los empresarios. Los empresarios, ¿por qué no critican, no protestan? Porque en Argentina el empresariado argentino
siempre quiere ser amigo del poder de turno. Si un día el poder de turno es de River, se pone la remera roja y blanca. Si un día el poder de turno es de Boca, se pone la remera azul y amarilla. ¿Por qué? Porque vehiculiza que la manera de hacer negocios es hacer negocios de la mano del Estado. Por eso aplauden constantemente. Ahora, es un aplauso hipócrita de focas. ¿Por qué? Porque el que invierte es el empresariado argentino. Y si yo te digo que la inversión hoy es 13 puntos del PBI y viene cayendo desde la época de Néstor Kirchner, que era 17,5% del PBI, y que en realidad necesitaríamos para poder crecer sostenidamente al 3-4% anual una inversión más de 20%, el empresariado es parte del problema, porque el empresariado es el que invierte. ¿Se comprende? Puedo sumarme con una hipótesis a ver si te parece por lo menos verosímil. Hay contradicciones primarias y secundarias, no siempre planteamos lo de Mao. La verdadera contradicción primaria es que el país crezca, haya consumo, para que el empresario tenga mercado. La secundaria son otras. La reforma laboral, la baja de impuestos, las cuestiones coyunturales, la apertura hacia otros mercados sin aranceles. Ahora, lo principal, el mercado es más chiquito. O sea, hoy la Argentina, los empresarios en su conjunto se encuentran con un mercado interno más chiquito. ¿Por qué no se quejan? Bueno, la hipótesis, a ver qué te parece, es que una cosa es flujo y otra es stock. Entonces el flujo está peor. O sea, hoy vende menos, tiene menos mercado, pero tienen la esperanza de que aprobándole Milei la reforma laboral, elimine la contingencia laboral que en el valor de la mayoría de los activos de las empresas ocupa un lugar importante. O sea, te pongo el caso de Telefe. Se vendió Telefe en 100 millones de dólares. Se había vendido en 350, casi 400 años antes. Tiene casi 50 millones de dólares de bienes inmobiliarios. Y cuando me preguntan, pero ¿cómo tan poco por tanto? ¿No? O sea, si hay 50 millones de bienes inmobiliarios y se venden 100 millones, se está vendiendo en 50. Y te dicen, pero tiene 1.800 empleados y 8 sindicatos. Entonces el costo de la contingencia laboral hace que el valor de ese activo sea muchísimo menor del que debería ser. Paralelamente, tiene la esperanza de que les cambie los impuestos. Entonces, que estos dos cambios, que no haría ningún otro gobierno que no fuera tan excéntrico como el de Milei, piensan los empresarios, justifica pasar 2 o 3 años de recesión, porque lo que deja para después es un valor del aumento del stock y el flujo se puede recuperar. ¿Te parece una hipótesis analizable? Mirá, es una hipótesis analizable. Vos fíjate, creo que sin darte cuenta, usaste la misma palabra que yo utilicé previamente en mi explicación. Hablaste de esperanza. Tienen la esperanza, tienen la esperanza. Entonces volvemos al pensamiento mágico de la intangibilidad. Porque, por ejemplo, la reforma laboral presentada, cuando vos mirás, genera una pérdida de recursos fiscales que lo que hace es, por un lado, el superávit primario, convertirlo en equilibrio y el equilibrio financiero, convertirlo en déficit fiscal. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué implica? Si el gobierno tiene una política de déficit fiscal cero, va a tener que subir la recaudación 1,5 puntos del PBI para volver a tener superávit fiscal primario y equilibrio financiero. ¿Eso qué es? Eso es aumentar la base imponible y eso es aumentar nuevamente la presión fiscal. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es que cuando estos, que es lo que realmente importa, pone un palo en la rueda. ¿Por qué?
el empresario dice, bueno, tal vez se me hace más barato despedir gente, pero no va a ganar más dinero. Y si vos no ganás más dinero, o no mejoran tus márgenes, o no producís más, o no facturás más, o no se da todo eso junto, o varias de esas juntas, no vas a contratar gente. No vas a tener mejor flujo. Y los stocks se alimentan de los flujos. Entonces, ese stock que percibe, que tiene la esperanza, que mejora, después el flujo a futuro se lo va a volver a deteriorar. O sea, vivimos en un país mágico, donde es mágico el presidente, es mágico los votantes y también los empresarios y los inversores, ¿no? Esa sería la síntesis. Diego. Es bastante alarmante, pero no creo que sea muy alejado de la No, realidad. claro que no, ¿Eh? claro que no. Yo te comento qué pasa. Por ejemplo, en el mundo de la consultoría. Pero ¿sabés las veces que escuché? No queremos escuchar outlooks negativos o malas noticias. Quiero escuchar que las cosas van a ir bien. ¿Y qué pasa? Si no escuchan eso, no te contratan. Y los economistas, en promedio, que no suelen ser como yo, para facturar, terminan vendiendo cuentos de hadas. Es una retroalimentación que ya la vivimos. El mejor ejemplo fue las previsiones en diciembre de 2017 que daban para 2018 todo espectacular y dieron exactamente todo al revés, ¿no? Y parte de ese proceso de retroalimentación optimista. No te olvides que tanto el gobierno como el promedio de los economistas mainstream, cuando vos juntás el 2026 y el 2027, estaban proyectando un crecimiento acumulado del 11%. Cuando termine el 2027 vamos a ver cuánto termina siendo. Si compartís las ideas de la libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.